Yo creo que sí, aunque mi teoría es mucho más compleja, que se remonta a los principios del tiempo cuando los Jordi Orralas eran simplemente primates. Pero claro, eso ya tenemos que remontarnos al siglo 120 antes de Cristo para explorar un poquito el inicio de los Jordi Orrala, que un Jordi y un Orrala no son igual a un Jordi Orrala. Tienen sus diferencias bien marcadas. Y pues bueno, hoy pues vamos a repasarlas un poquillo, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso es lo que vale el saber y nada más. Porque si no sabemos, entonces cómo vamos a saber cómo realmente la Imotoman se ha enfadado. Esto se remonta a sus ancestros, como ya he dicho, los Jordi Orralas, que a su vez los ancestros son los Jordis y los Orralas. Pues había una especie ancestral que hubo antes que todo, eh, que se llamaban, bueno, los namekianos, que por supuesto crearon a Dios, como bien se documenta en la adaptación de la Biblia de Dragon Ball Z. Eh, Tras esto, Dios creó a Adán y Eva, que Eva, como buena mujer que es, cogió una manzana y la cocinó sin saber que era el fruto prohibido, dando así un comienzo a lo que es la humanidad hoy en día, una especie parasitaria que hace que la Tierra esté en la mierda. Entonces, podemos remontarnos a que todo ha sido culpa de una mujer, como bien dice la Biblia, porque las mujeres son el demonio y son unas remeras todas. Por lo cual eso es un punto a tener en cuenta en el futuro de por qué se enfadó Imotoman. Ahora bien, luego nos remontamos y nos damos cuenta de que, bueno, cuando Dios creó a Adán y Eva, bueno, pues se fueron evolucionando, aunque en la mierda se reprodujeron, tuvieron a muchos hijos, Abraham Lincoln, el presidente de España, Francisco Franco, el presidente de la República Imperial de Girona, y todo esto antes de Cristo, obviamente. Y había una especie ancestral que muy pocos conocían, que habitaban en la jungla de George. O sea, de ahí es donde viene el nombre de Jordi. Y muy pocos saben esto, pasa que yo lo sé porque sé más que tú. Entonces, en- bueno, en esta jungla básicamente se dio como fruto de que la mujer y cocinara la manzana y que la serpiente la fecundara como buena serpiente, que es porque las serpientes mujeres son más inútiles, como toda mujer, dio como resultado un bimbalún. Un bimbalún no es lo mismo que una bimbaluna, no nos confundamos. Las bimbalunas son especies más actuales, pero ya llegaremos a ese tema un poquito más tarde. De momento tenemos al bimbalún, que es una especie de babuino súper obeso que recorre las junglas del Amazonas y las de George, que están por ahí en África barra India, que son el mismo país, que aún no ha sido descubierto por Colón, entonces no cuenta. Por eso los llamamos junglas ancestrales. Porque hasta que Colón no las descubra, no podemos decir nada. Bueno, entonces estos Rimaluns básicamente lo que hicieron fue viajar con sus instintos primitivos, nadando como buenos monos que son. Los Bimbaluns fueron nadando hasta la civilización como la conocemos, que se llama Roma, y ahí conocieron a, perdón, ahora sigo con la lección, ahí conocieron a Kratos, que tenía una mujer y una hija y estaban conquistando muchas tierras.
Obviamente Kratos, siendo de Roma como es él, muy romano, dice, hola, soy Joaquín Phoenix y vengo a hacer manita para abajo. Entonces mandaron a matar a todos los Bimaluns y les declararon la guerra. Ahí es cuando empezó la guerra de los Bimaluns con los Kratos. Con los Kratos realmente, los Kratos y los Atreus. Que los Atreus no es lo mismo que un Kratos, no hay que confundirse. Están los Kratos y luego los Atreus. Que eso ya hablaremos en otra lección bastante distinta porque es una lección completamente nueva esta. Pero bueno, sigamos. Eh, bueno, el caso es que la guerra la ganaron los Kratos, como es obvio, porque los Bienvalos no tenían ni un palo para pelear porque eran del tercer mundo, casi del cuarto, ahí, casi. No tenían ni para comer ni para nada, porque no comían, obviamente. Son especies ancestrales súper inferiores y no tienen esa capacidad. Eso hay que entenderlo bastante bien para comprender por qué la Imotoman está tan estresada actualmente. Los Bimalus perdieron la guerra, pero un Bimalus escapó y, bueno, se volvió a la jungla de George. Allí encontró un plátano de Canaria, una especie rara de dinosaurio que aún no quedó extinta. Entonces, hasta que Dios no tiró el meteorito sobre los dinosaurios seguían ahí en Jurassic Park. Por eso esa banana salió del parque del Jurassic Park y se encontró con un Bimalú. ¿Qué pasó ahí? Que el Bimalú tocó la banana y pues se puso cachondo. Pero no se puso cachondo en plan con pene, porque los Bimalús no tienen pene. Y bueno, esta especie tan rara de babuino se reproduce mediante esporas que expulsa por las mejillas obesas que tienen en la barriga y fecundaron al plátano y ese plátano fue creciendo y creciendo y dio nacimiento a la especie que se conoce como Jordis debido a que nacieron bueno, en las islas de George. Entonces, en la actualidad se le ha puesto Jordi porque en la antigua Grecia de Espartana se desconocía a la isla de George como Jordi, la isla prohibida. Entonces, los Jordis son una especie híbrida entre babuino y plátano de Canarias, por lo cual te puedes imaginar que tampoco comían. Y bueno, esos Jordis se vieron envueltos en muchísimas guerras. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que bueno, fueron los primeros en caer. Obviamente tuvieron que ir a hacer la retirada porque, bueno, armas y escopetas contra palos no creo que haga mucho. Ya os lo podéis imaginar porque, bueno, los hombres son malos y las mujeres son buenas. Ah, no, perdón, no quería decir eso, no soy la Mónica Bosch. Bueno, el caso es que esta nueva especie se encontró eh, se encontró que eran fértiles. Entonces, con el paso de los años, Dios los vio, les dio tanta pena que les dio fertilidad. O sea, infertilidad, la disfunción eréctil se les quitó. Y esos 6 centímetros de pito se los podían meter por la oreja. Y dentro de la oreja fecundaba coño, no me acuerdo de ver. ¿Cómo se llamaba? El timbre de la oreja. El timbre de la oreja hace trin trin y de ahí salen unos chorros de semen por la nariz que usualmente sueltan en las hojas. Y de esas hojas, de ahí salen los Jordis o ralas. ¿Por qué? Porque esa especie de hoja, eh, esas especies de hoja se remontan a cuando los Bimbaluns fecundaron al plátano de Canarias.
Muchas de esas esporas fueron a parar en distintos árboles y en semillas, por su consecuencia, y de esas hojas nacieron los horralas, que son una especie de hojas y de parásitos que actualmente se les conoce como coronavirus. Pasa que, bueno, la humanidad es gilipollas y no sabe decirlo por su nombre, pero los horralas son los que realmente están causando el coronavirus. Bueno, pues cuando los Jordis eh, horralas nacieron, ahí se descubrió una nueva especie llamada sudacas, que fue descubierta por el filósofo Cristóbal Colón, un pensador. Era un muy buen hombre. La verdad es que descubrió un gran país en el cual se venderían armas, llamado obviamente Narnia. De ahí Narnia surgieron los primeros conocidos como Meji. ¿Meji? ¿Pero qué es un Meji? Queremos indagar en lo que es un Meji, tal vez en una siguiente lección. Si luego clase me pedís que haga una lección, ¿sabéis? Sobre los Mejis y los chopes, que son su especie también. Hay pareja, lo haré. Siguiendo con la historia de los Jordi Orgalas y el por qué la Imotoman se ha enfadado tanto por esta absurdez y mi teoría. Bueno, los Jordi Orgalas, gracias a ellos, que aunque eran fértiles y en su gran mayoría eran plantas para que los veganos pudieran alimentar su ego, eh, perdón, tengo, tengo ralas en mi cuerpo y bueno, básicamente lo que pasó es que por culpa se puede decir de Jordi Ralas, volvió a nacer esa subespecie llamada feminista, por lo cual esto es una razón bastante importante de por qué creo que se ha enfadado. Eh, Aporta mucho a mi teoría, deberías ir apuntando las distintas razones que he ido dando hasta que dé la conclusión final, que será dentro de un rato. Lo cierto es que los Jordi Ralas redescubrieron esta especie tan agresiva. Y los Jordi Ralas obviamente eran pacíficos, eran veganos, se dejaban comer. Entonces esta subespecie llamada feminista, que más tarde, tras reproducirse mediante tijerazos, eh, se, se conocería hoy en día como la subespecie humana del Homo sapiens feminazi, se alimentaba de los pobres Giorgio Rala. Dios, como mecanismo de defensa por la pena, de nuevo, por esta subespecie, lo que hizo fue darles un poder llamado furia espartana. Esta furia espartana les permitió defenderse en cierta manera, aunque ellos no quisieran, les despertaba una rabia por dentro, que las feministas, con mucho temor, dijeron masculinidad tóxica. Pero yo creo que era más un mecanismo de defensa contra esas injusticias que realizaban las feministas a los pobres Jordi Orralas, que tampoco tenían derechos, pero no creo que merecieran ser comidos por tales seres tan despreciables y tan deleznables. Siguiendo con la clase, las feministas, al ver que no tenían ninguna posibilidad porque eran unas mierdas, hablando claro, lo siento, pero eran unas mierdas, tuvieron que reproducirse mediante tijerazos. Pero mientras esto pasaba, los Jordi Orralas estaban en guerra con los ángeles del zodiaco. Los ángeles del zodiaco eran una subespecie de parásitos que residían en la Antártida. Que cómo llegaron a la jungla de George. Eso no se sabe. No están los registros históricos, pero yo tengo una teoría que es
para totalmente una lección aparte. Y bueno, en resumen, estas feminazis acabaron reproduciéndose, tardaron muchísimos años hasta llegar al siglo XXI después de Cristo. Cristo, por supuesto, está llorando en su tumba. Y bueno, esta subespecie feminazi se logró infiltrarse entre los humanos y se juntaron tanto con la sociedad, tan sutilmente esta subespecie se fue infiltrando entre nuestras tropas, entre las mujeres que solo servían para cocinar y para limpiar y para tener sexo y hacer hijos, como toda mujer buena hace, fueron infectándolos como buenos parásitos que eran. Y en el siglo XXI tenemos a las feminazis. Las llaman feminazis porque básicamente imponen sus ideologías ante los demás, como hicieron con los pobres Jordi Orralas. Y aquí va donde mi teoría culmina. Después de toda esta trayectoria de antepasados y de todo, nació una feminazi más irritante que jamás se haya visto en la faz de la Tierra. Por supuesto, no se sabe con exactitud si es la única, si alguna otra de esta subespecie que ha logrado hacerse con tropas de nuestras mujeres limpiadoras, que escalarán más y se harán más y más castrosas y asquerosas y tendrán que hacer que limpiemos nosotros, cual cosa no podemos hacer porque es el trabajo de mujeres. Entonces, esta feminazi, a la cual se le denominaba Nuria Fita, enemiga de Dios, enemiga del patriarcado, enemiga de la Constitución, que hablaremos de la Constitución en otro día porque la Constitución es muy importante para establecer lo que somos ahora, los mejores del mundo, como buenos españoles que somos. Por desgracia, Nuria Fita arrastró a la Imotomán a sus tropas. Y bueno, aquí va mi teoría. Es que mientras le escribías, esta subespecie tal vez estaba hablando con ella a la vez y se ha enfadado tanto con ella que le ha dejado de hablar y al pasar esa foto ha detonado algo en ella, algo que había implantado, un parásito feminista, un parásito que volvería a Imotomán feminazi. Exacto. Mi teoría es que, perdón, es que me cuesta decirlo, Imotomán es feminazi de ahora en adelante. Pero bueno, es una teoría, es una mera teoría. Puedes decidir creerla o no, puedes ser juez tú en los comentarios del vídeo. Suscríbete si te ha gustado, dale a like para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Le he hablado dos y le deseo buenas noches, caballero. Espero que se haga un buen pajote y que haga las paces con ella, aunque lo dudo porque ahora se ha convertido en esa subespecie de la que hemos estado hablando mucho rato. Si queréis más lecciones así, solo tenéis que pedírmelo. Muchas gracias por escucharme, ha sido un honor.